En los próximos días se revocará la credencial de la primera división del fútbol nacional, la segunda división y la tercera división por no cumplir debidamente los procesos de homologación de sus estatutos. Y se enviará una notificación a todo el sistema financiero de nuestro país que la primera, la segunda y la tercera división no cuentan con las credenciales debidamente avaladas y autorizadas por el ente rector del deporte, que es quien otorga las credenciales. Y también se le invita a la primera, la segunda y la tercera a estar actualizados y homologados según lo manda la Ley General de los Deportes. Dicho esto, también no se avala, obviamente, el proceso de elección de la primera división, en donde el presidente Pedro Hernández y su junta directiva o su comité ejecutivo fueron electos, si no me equivoco, el 22 de diciembre del año pasado y tomaron posesión, perdón, esa es la palabra, tomaron posesión en enero de este año. Entonces, será avalado en el momento en que ellos cumplan lo que manda la Ley General de los Deportes. Ahora bien, hoy en la mañana vimos tres temas en particular y creo que solo vimos tres porque al llegar al tercer punto, que ustedes ya lo sabrán, obviamente la mesa se levantó. Vimos el primer punto, que fue el tema de transparencia, porque obviamente con la FIFA ya estábamos hablando aquellos temas que tenían un poco de duda sobre lo que decía la Ley General de los Deportes y lo que tendría que ir plasmado y autorizado a través de los estatutos, es decir, aprobados por la FIFA, por su Congreso de la CESUD, sus miembros de la CESUD, la homologación de los estatutos según la Ley General de los Deportes de nuestro país. En el tema de transparencia, procesos de auditorías determinados por la ley, no hubo, obviamente hubo conversaciones, consultas, pero no hubo ningún problema, es decir, la FIFA avaló que el INDES, a través de sus procesos legales de auditoría, pudiera ejecutar las auditorías pertinentes a la CESUD, que creo que era un tema que los salvadoreños demandaban. En este caso, FIFA no vio ningún problema en que se realice. Dicho esto, y aunque no tendríamos que buscar una aprobación o un visto bueno de la FIFA, nosotros en los próximos días vamos a enviar una auditoría a la CESUD y vamos a girar una invitación al Ministerio de Hacienda y a la Corte de Cuentas para que nos acompañe a realizar la debida auditoría a la Federación Salvadoreña de Fútbol. El segundo tema que vimos esta mañana es los casos sobre los procesos disciplinarios y las decisiones que tomen las federaciones, que pueden ser estas apeladas al Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte de El Salvador con el objetivo de tutelar los derechos de los salvadoreños. Hay muchas denuncias que llegan obviamente a la federación, pero la federación los eleva a la FIFA, que es un conducto, pero muchas veces el salvadoreño o los salvadoreños se sienten desprotegidos. Esto es para aclarar un poco de qué se trata, se sienten un poco desprotegidos y no saben a qué otras instancias podrían ir, porque quizá la CESUD no ha hecho bien el trámite o quizá la FIFA no ha hecho el trámite, sino que también lo pueden hacer a este tribunal que también se incorporó en la Ley General de los Deportes, que se llama el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte. Es decir, que todo salvadoreño puede apelar y puede ir a esta instancia y será esta instancia o este organismo quien dé el fallo referente a la denuncia que quiera colocar. Nosotros le hicimos ver a la FIFA que había muchas denuncias, incluso realizadas a la CESUD y copiadas a la FIFA, en donde la FIFA no había dado respuesta alguna sobre estas denuncias. Quedaron en revisarlas y mejorar estos aspectos por parte de la FIFA.
El tercer fue superado, no le vieron mayor problema, solamente que había que delinear quizá un poco sobre los procedimientos y las instancias que había que recorrer para que todo el mundo quedara claro cuáles eran los procesos y qué eran las instancias que deberían de ir abocándose a medida que la denuncia iba escalando. El tercer punto, y es donde se rompió el diálogo en la mesa, ya no se pudo continuar, es sobre el punto democrático. ¿Cuál es el punto democrático? Hablamos sobre las irregularidades en las elecciones y de los sectores del fútbol porque no han homologado sus estatutos. Los estatutos demandan que hay un proceso que se debe de cumplir según la Ley General de los Deportes, y si ustedes ven, la primera división hace unos días arrojó que la persona que iba a representar a la primera división en la próxima elección del Comité Ejecutivo de la CESUD era el presidente actual, Hugo Carrillo, y un suplente. El proceso no es según lo que manda la Ley General de los Deportes y por supuesto esa validación no puede ser autorizada. Dicho lo que había mencionado, que los estatutos de la primera, la segunda, la tercera y la CESUD no han sido homologados a lo que dice la Ley General de los Deportes, que abre un proceso democrático a que cualquier persona involucrada en el deporte, no necesariamente de la estructura del fútbol, pueda optar a un cargo federativo o incluso ser presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Este proceso les llevaría, según nos comentaba la FIFA, un tiempo, y ellos no ven salir con ese tiempo para poder lograr homologar los estatutos, que sea aprobado por el Congreso y que estén a paz y salvo para el 31 de julio, que es la fecha en la cual estaría vencida la credencial de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Dicho esto, ratificamos de que si no se cumplen los procesos, esta institución, quien es y manda la Ley General de los Deportes, no dará la credencial, no dará un aval y por ende no tendrá personería jurídica avalada la Federación Salvadoreña de Fútbol y no tendrá el conocimiento, sino que será desconocida por parte de esta